debemos de obtener la derivada de esta función. En este caso, la x es nuestra variable independiente. Por lo tanto, necesitamos identificar que x es una función algebraica, e a la x es una función exponencial y cosecante de x es una función trigonométrica. Por lo tanto, tenemos 1, 2 y 3 funciones que se están multiplicando entre sí. Entonces, si queremos obtener su derivada, tenemos que conocer la fórmula de la derivada de un producto de funciones. Entonces, generalmente cuando tenemos una y dos funciones que se multiplican entre sí y queremos obtener su derivada, en donde a y b son funciones, pues la fórmula es la siguiente: la derivada de a multiplicado por b sin derivar más a sin derivar multiplicado por la derivada de b. Esto es cuando generalmente es de dos funciones, pero cuando tenemos tres, el modelo es el siguiente. Si queremos obtener la derivada de un producto de tres funciones, la fórmula es la derivada de a multiplicado por b sin derivar y multiplicado por c también sin derivar, más la a sin derivar multiplicado por la derivada de b multiplicado por la c sin derivar, más la a sin derivar por b sin derivar multiplicado por la derivada de c. Entonces, este es el modelo que vamos a utilizar para la derivada de un producto de tres funciones. Entonces, con este modelo de la derivada de un producto de tres funciones, vamos a identificar a, b y c. Vemos que a es la primera parte. Vamos a decir que es x, la a. La b es la segunda parte. Entonces, para b es e a la x. Y c es la tercera parte. En este caso, cosecante de x va a ser la c. Entonces, cada una de esas tres expresiones las tenemos que derivar con respecto a nuestra variable independiente, es decir, con respecto a x. Entonces debemos de obtener a', b' y c'. Las tres, derivarlas con respecto a x. Entonces aquí tenemos que recordar lo que hemos visto de las reglas básicas de derivación. Aquí en este caso, si vamos a derivar x con respecto a x, podemos utilizar un par de modelos. Bueno, en este caso, si la derivada con respecto a teta de teta, esto nos da 1. Entonces la derivada de teta con respecto a teta, eso nos da 1, que esto tiene como fundamento la derivada de una función potencia. Es decir, la derivada con respecto a teta de teta elevado a la n, pues esto nos da igual a n multiplicado por teta elevado a la n menos 1. Ese es el verdadero fundamento de esta regla que ya es básica, ¿no? Entonces teta la representamos con x. Entonces, si la derivada de teta con respecto a teta da 1, pues es lógico que la derivada de x con respecto a x, pues también da 1. Entonces, esta es la derivada de a. Ahora debemos de obtener la derivada de b. Entonces aquí también podemos utilizar otros dos modelos. El primero es la derivada con respecto a teta de e a la teta simple. Esto nos da e a la teta simple. Esto tiene como fundamento la derivada con respecto a teta de Euler elevado a una función generalizada de g de teta, y su modelo es la derivada del exponente de Euler, es decir, que la g de teta es el exponente de Euler, y esta va a ser la derivada del mismo, multiplicado por Euler elevado a la g de teta. Entonces, este es el fundamento de este modelo que ya está rápido. Es decir, que pues igual la teta nos representa con x, por lo tanto, la derivada de e a la x con respecto a x nos da el mismo e a la x. Ahora vamos a obtener la derivada del cosecante de x. En este caso, si queremos derivar cosecante de x simple, entonces tenemos que recordar dos modelos más de la derivada del cosecante. En este caso, cuando tenemos la derivada con respecto a teta de cosecante de teta simple, esto es igual a menos cosecante de teta simple multiplicado por cotangente de teta simple. Este es el modelo que nosotros vamos a utilizar. Pero esto tiene como fundamento lo siguiente: cuando queremos derivar con respecto a teta la cosecante de una función generalizada g de teta, así, esto es igual a menos la derivada de esta función generalizada g de teta, es decir, g' de teta, multiplicado todo eso por el cosecante de la misma función generalizada g de teta, y a la vez multiplicado por cotangente de la misma función generalizada
g de teta. Entonces, ahí pues la derivada de cosecante de x con respecto a x, utilizando este modelo, pues eso nos va a dar como menos cosecante de x multiplicado por cotangente de x. En resumen, hemos obtenido estas 6 expresiones. Dichas expresiones las vamos a sustituir a este modelo de la derivada de un producto de 3 funciones. Esto nos va a representar f' de x, la derivada de nuestra función. Con esta primera parte, la derivada de a, que es 1, multiplicado por b, que es e a la x, y multiplicado por c, que es cosecante de x. Ahora todo esto más la a sin derivar, que nos representa x, multiplicado por b', que es e a la x, y multiplicado por c sin derivar, que es cosecante de x. Cerrando paréntesis, ahora todo esto es más la a sin derivar, que en este caso es x, multiplicado por b, que también es sin derivar, que es e a la x, y a la vez multiplicado por c', es decir, abriendo paréntesis, signo negativo, cosecante de x, cotangente de x. Cerramos paréntesis, y lo que hicimos en este momento fue sustituir los 6 elementos en este modelo. Simplificando todo esto, vamos a obtener que f' de x, esto es igual a 1 por Euler por cosecante de x, nos da e a la x por cosecante de x. Todo esto más, bueno, recordando también leyes de los signos, más por más nos da más, por más nos da más y por más nos da más. Entonces todo esto pues lo reescribimos tal cual, x e a la x por cosecante de x. Aquí más por más nos da más, por menos nos da menos, y por más todo esto nos da menos. X e a la x multiplicado por cosecante de x, cotangente de x. Ahora, si queremos simplificar todo esto, vemos como factor común en todos estos 3 términos e a la x, cosecante de x. Entonces, vamos a decir que f' de x, esto es igual a, vamos a extraer el término e a la x, cosecante de x. Abriendo paréntesis, si vamos a extraer e a la x, cosecante de x de este primer término, su factor restante es 1. Porque 1 por algo nos da este mismo algo, en este caso e a la x, cosecante de x. Ahora si vamos a extraer e a la x, cosecante de x de este segundo término, su factor restante es más x. Y ahora si vamos a extraer e a la x, cosecante de x de este tercer término, su factor restante es menos x por cotangente de x. Con esto obtuvimos la derivada de esta función. Terminamos el ejercicio.